Hola, bienvenidos sean a este video. Bueno, es 31 de octubre, lo que significa que... hagámoslo rápido, que esta wea es larga. Feliz Halloween, feliz cumpleaños Witch, y ahora vayamos al especial, supongo. Llegó la hora, como es costumbre ya en el canal, cuando hablo de una saga de videojuegos, usualmente hablo de alguna adaptación que tenga, por lo que Rockman EXE o Mega Man NT Warrior, en occidente, el anime de la franquicia de Mega Man Battle Network, creado por el estudio Sebek en 2002, que consta de 209 episodios. Conche tu madre, ¿por qué esta serie es tan larga? Sebek tiene su historia con Capcom, haciendo creo las cutscenes de Mega Man 8 y X4, la precuela de Maverick Hunter Edge de PSP y el anime de Mega Man Star Force. Se preguntarán qué otras cosas ha hecho el estudio. Bueno, hizo estos animes populares, de los cuales he visto ninguno, excepto Zoids. Antes de empezar, dos aclaraciones. Primero, voy a spoilear todo el show y mencionar cosas de casi todos los juegos también. Y segundo, usualmente estos videos tienen el formato de opinión rápida, pero debido a la cantidad de episodios del show, eso no será posible, pese a que igual trataré de abarcar lo más posible en poco tiempo. Empecemos. El show se ve bien. No soy tan fan del CGI y en ocasiones la animación decae y he reciclado de secuencias de animación, pero la mayoría del tiempo está bien. Desgraciadamente esto solo aplica al inicio. Desde la tercera temporada Stream en adelante, esta empieza a perder calidad y en Beast es aún más notorio. Las escenas de pelea son ok. La mayoría son lanzar poderes hasta que alguien gana, siendo algo meh. Hay excepciones donde usan más estrategia, siendo más entretenidas de ver, pero son de nuevo excepciones, sumado a que con el pasar de las temporadas se vuelven más y más simples. En cuanto al audio, quitando el opening gringo que me carga porque lo encuentro repetitivo como el carajo, los openings y endings japoneses son bastante buenos. Begin the Try, Futatsu no Mirai, Bisonware, Shouri no Uta son muy buenas canciones. El soundtrack del show en general creo es bastante bueno. Una lástima que nunca lo hayan lanzado, salvo el de la primera temporada. Ya que estamos con eso, el show tuvo doblaje latino en su primera temporada y... está bien, creo las voces calzan con los personajes. La única excepción creo es Jai. Entiendo que es una niña, pero creo le dieron una voz muy aguda. Lisa, mi bocadillo de la tarde es pastel de ángel espolvoreado con azúcar. ¡Esto sabe a papel periódico! Mi gran queja aquí es... quitaron soundtrack en la versión localizada. Tengo entendido es por la versión en inglés, Bismiria siendo el causante de esto, reemplazando música por otras composiciones, como versiones instrumentales del opening gringo. Y creo también censuraron varias cosas, común en la época, llegando al nivel de 4Kids en ocasiones. Quien haya sido el responsable quiero que sepa que lo odio. Bueno, hablemos de la escritura. El show toma el mundo, elementos y personajes de los juegos, y hace su propia cosa, que está bien, para mí es lo mejor que pueden hacer. Ahora, eso no lo hace bueno por defecto, solo le da una buena base. La primera temporada es la más cómica y menos seria de todas. Tienes el mundo futurista y cibernético de los juegos, a World 3 queriendo hacer crímenes, y a los protas haciendo lo suyo. Casi no hay trama, el show es más episódico, con varios capítulos donde es World 3 hace algo y los demás lo impiden. Su objetivo es más entretener, cosa que te deja súper claro con diálogos como estos. ¿Ya llegamos? ¡No! Si vuelves a preguntar una vez más, te voy a congelar el cerebro. ¿De verdad? Tengo calor. ¡Ay, rayos! Recrean eventos de los juegos, pero luego hace cosas propias como un arco de torneo. Por supuesto que debe haber un arco de torneo. El show tiene varios momentos ridículos, como varias ocasiones donde son salvados por algo a último minuto, o que, no sé, no se den cuenta de cosas obvias. Esta tipa extraña los salvó antes, ven a su Navi y en el torneo ese mismo Navi aparece.
Nadie piensa en, oh, esa tipa es la misma agente encubierta que nos salvó antes, por tener al mismo Navi único en su tipo. Y luego en el torneo los miembros de World 3 están compitiendo, y los protas lo saben. ¿De verdad están ok con criminales ahí? Especialmente al verlos hacer trampa. ¿Nadie registró que sus Navis únicos causaron problemas antes? Ah, cierto, si bien es un problema en los juegos también, debido a la duración del show es mucho más notorio aquí, el hecho de que sea tan fácil burlar la seguridad de cualquier cosa, y que no haya policías por ahí patrullando. Tienes a los Net Padres oficiales, pero ¿solo 3? Shout aparece al inicio para el torneo. Al menos en Baron Network 1 aparece en el incidente de la planta de agua porque era su trabajo como oficial. En fin, termina el torneo con una pelea que destruye el estadio, siendo que es en un espacio virtual. ¿Qué? Y en consecuencia liberan a Pharaoh Man. ¿Por qué ese Navi logra escapar por la pelea de estos dos? Y termina borrando a Mega Man. Excepto que no, porque lo reviven 3 episodios después. Sé que son seres virtuales, pero eso no quita el que no hubiera consecuencias por esa escena. Vencen a Pharaoh Man, Wily lo secuestra y dice que su plan fue controlarlo, por ser un Navi tan poderoso. Y Mega Man va y les patea el culo a Blasterman y a Stoneman, con un power-up super roto. Sí, bonito el que metan el Style Change, pero Blasterman y Stoneman fueron rivales poderosos en el torneo, y Mega Man los vence de un solo golpe con su power-up nuevo. Es en serio. Aquí parte la segunda trama de la temporada. Más o menos. Porque por supuesto debe haber harto relleno por ahí. Como ese episodio del virus gato, que es de las cosas más random que he visto en Mega Man, incluso para el estándar del show. ¿Cómo un virus gato hizo todo eso? ¿Cómo puede pasar él y Rush del mundo virtual al mundo real? ¿Nadie más hace algo al ver que un gato del tamaño de Godzilla destruye todo? Posteriormente aparece Gospel, o Grave se llaman aquí por alguna razón, y en algunos episodios pelean contra ellos, como ese donde Mega Man casi pierde porque Lan fue tan idiota para no usar su Style Change de fuego o eléctrico contra un Navi poderoso de hielo, teniendo que ser salvado por Hitman. ¿Qué te pasa, Julio? Bueno, el objetivo de Grave es crear a la Cyber Bestia. Típico. Espera, ¿Dr. Wily está detrás de Gospel y su líder era un robot creado por él? ¿Por qué? Obihiro creo es el mejor antagonista de los juegos. Removerlo de la serie creo fue un error. Ah, ¿cómo sobrevivió a la explosión de hace episodios pasados? ¿Cómo logró tomar data de Pharaoh Man para hacer a la Cyber Bestia? Siendo que, bueno, se autodestruyó. Dejan un montón de cosas fuera de cámara. Bueno, que esperaban de una serie que quiere enfocarse en cosas como la mansión de Jay volviéndose un mecha o un virus gato gigante. En serio, ¿qué fue eso? Entonces la Cyber Bestia quiere borrar y absorber todo, pero Mega Man, debido al poder del Plot Armor, no solo logra vencerla con un nuevo Style Change, pero además resucitar a todos los que fueron absorbidos por él. ¡Genial! ¿Y qué pasó con Wily? No fue arrestado o algo, solo termina. Y aún quedan 5 episodios para terminar la temporada, así que... por supuesto, son tramas episódicas. No creo sea una buena temporada. Si no tuviese esas tramas lineales y se enfocara solo en lo episódico, le daría más el pase de decente. Admito que puede llegar a ser divertida por lo absurdo y cómico que llega a ser a veces, pero no es suficiente para llamarla ok, creo es mala. Pasemos a la temporada 2, Access, que no tuvo doblaje latino de aquí en adelante, así que lo vi en japonés, porque no voy a ver anime con doblaje en inglés por obvias razones. Esta temporada tiene un enfoque un poco más serio, pese a seguir teniendo algunos episodios enfocados en la comedia como en la temporada pasada, pero se enfoca más en su trama y los combates, se siente más shonen. También aquí es donde introducirían un concepto exclusivo del show, Cross Fusion, la fusión de un operador y su Navi para usar sus poderes en el mundo real. Si suena muy Digimon Tamers, lo es. De hecho, no me extrañaría que Capcom tomara esa idea para después hacer Mega Man Star Force.
A decir verdad, creo está bien. Es algo que creo es plausible en el mundo de Battle Network. De hecho, hay una idea similar en Battle Network 3, solo que ocurre en el mundo virtual. Por lo que siento es algo positivo. Mi queja es que, al parecer, es un proceso difícil de dominar, y Lan y Mega Man logran hacerlo al primer intento porque son los protagonistas. Los primeros episodios son más aparece un Darkloid y Lan y Mega Man deben derrotarlo, conociendo personajes nuevos y obteniendo una que otra Soul Union por ahí. Por algún motivo Mega Man ya no tiene el Style Change por conseguir la habilidad de hacer Cross Fusion. ¿Qué? Supongo que es una excusa para quitarlos y colocar la mecánica nueva de Battle Network 4. También explican el tema de las Dimensional Areas para poder hacer Cross Fusion y los Dark Chips, que dan un gran poder pero corrompen a los Navis. Es una droga básicamente. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién más? Dr. Regal, que trabaja con los Darkloids o Navis malvados, pero fue una trampa para manipularlos haciéndolos dependientes de los Dark Chips, pateándole el culo al pobre Shademan. También Chaud y Protoman adquieren la habilidad de hacer Cross Fusion. Luego viene la parte que más odio del show. Lan y Chaud están en un barco a punto de explotar y deben vencer a Shademan para impedirlo, pero es muy fuerte para Mega Man y Protoman, por lo que tienen la idea de usar un Dark Chip asumiendo sus consecuencias. No. Lan, tienes las Double Souls, esas cosas que obtuviste en episodios pasados que son bastante OP. Úsalas. Por supuesto no ocurre y Chaud decide usar el Dark Chip para salir de esta situación. Por favor, adquieres una Soul Union ahí mismo, Mega Man. Hicieron algo estúpido solo para forzar el que alguien se pase al lado oscuro. Esta mierda es pésima. Al menos después hacen un buen trabajo en cómo le afecta esta situación a Chaud y el apoyo que recibe de otros. También se ve a lo largo del show a Yuriko, hermana de la maestra de Lan, quien trabaja para Nebula, además de introducir a Duo y tener un conflicto interno, al recuperar sus memorias y tener la misión de matar a su hermana. También está el cómo logran crear los Dark Synchro Chips para que los villanos hagan Cross Fusion, probándolo en un agente de policía sufriendo efectos secundarios. Luego intentan obtener el escondite de Dr. Regal, por lo cual los villanos deciden atacar a la policía para impedirlo. Extraña que se sorprendan de que revivieran a los Darkloids, o sea, son seres virtuales. Incluso Mega Man fue revivido la temporada pasada. En fin, logran obtener su ubicación y una aventura en el espacio más tarde. Shademan revive con ayuda de Buzz, única contribución que tiene esta temporada, y logra materializarse en el mundo real para vengarse de Regal. Lo logra usando a Rush porque puede ir del mundo real al virtual, de alguna forma. Lástima que Laserman Cross Fusion les saca la cresta de una forma bastante violenta, a decir verdad. El plan de Regal es crear una Dimensional Area que cubra todo el mundo y hacer una especie de Super Cross Fusion al volverse gigante también. Nunca se explica por qué hace esto en esta temporada. En stream te dicen que aparte de querer gobernar el mundo, creó esa Dimensional Area gigante para proteger a la Tierra de Duo. Más de eso luego. Lan y Mega Man lo vencen en el mundo real debido al poder de la amistad y porque el opening empieza a sonar, mientras otros destruyen la torre de Regal. Eso es Access. Puede llegar a ser divertida, pero tengo mis quejas. Sumado a las mencionadas antes, hay hartos episodios que contribuyen poco o nada. Y no es al inicio, es algo que pasa a lo largo de todo Access. Hay un montón de veces donde Lan y Mega Man ganan debido a una conveniencia y salvada de último minuto, y el que el mundo no es verosímil. Hay varias instancias donde ocurren eventos impactantes, como Dimensional Areas apareciendo y generando caos. Y no veo a mucha gente hablar del tema. Sí hay gritos de gente, pero nada como ¿qué pasó? ¿Navis en el mundo real? Deberían estar más exaltados por estos eventos en el momento y después de estos. ¿Por qué no hay gente comentando acontecimientos tan graves e impactantes después de ocurrir? Ni siquiera son súper aislados, ocurren en lugares con harta gente. Además de que Navis pueden atacar el mundo real, o sea, Searchman puede disparar hacia donde sea, incluso otro lugar en la net o incluso mundo real al parecer.
Ah, sí, Bowlman puede destruir edificios desde la net solo jugando boliche. ¿Eh? Gravity Man usa sus poderes de gravedad en el mundo real mientras está en los semáforos. No, eso no tiene sentido. Solo debería poder afectar la red de semáforos. ¿Cómo es que esto es posible? Se establece que solo pueden hacer esas cosas con una Dimensional Area, regla que el propio show no respeta. Me agrada el que intenta algo diferente a su temporada anterior, algunos personajes, pero creo los fallos de Access son demasiados, por lo que sí, no me gusta mucho tampoco. Sigamos con Stream, la temporada 3. Duo es un ser que va a juzgar a la Tierra. Si no pasan, la destruye, por eso elige a 13 personajes para una prueba. Slur, su Navi sirviente, suelta a Navis Asteroids, los cuales son dados a ciertas personas, y estos Navis amplifican las emociones negativas, transformándolas en energía que usará para destruir la Tierra. Me da risa que Slur le da estos Navis casi siempre a gente mala, y que reaccionen solo a emociones negativas. Si eso no es hacer trampa, no sé qué mierda es. Hace que la narrativa del juicio de Duo se vaya al diablo, creo yo. Además, los Navis Asteroids poseen poderes raros, como transformar gente en piedra o darle vida o materializar cosas en el mundo real. ¿Cómo? ¿Cómo es que estos Navis pueden hacer eso sin una Dimensional Area u otra cosa? Esa es una trama, porque también está la de Tesla y otros reviviendo World 3, cosa que anuncian a todo el mundo. Asumo que esto no afectó los fondos de su compañía y que están en un lugar ultra secreto, porque al ser tan buscada, asumo la policía no iría a investigar su casa, empresas, etc. Ah, y luego tienes el portal del tiempo. Barril y Colonel son del pasado, y Colonel puede pasar a través de ese portal, y luego los del presente logran conectar los cybermundos de ambas épocas. Sí, hay viajes en el tiempo ahora. ¿Por qué chucha no? Esto es uno de mis mayores problemas. No debería existir esto. Solo complica más la trama de la temporada. Es más, se podría remover, cambiar unas cuantas cosas y listo, seguiría igual. Historias como Volver al Futuro, Layton y el Futuro Perdido, Braid, Chrono Trigger, etc. necesitan el tema del viaje en el tiempo. Es indispensable para sus historias. Aquí no, la usan para que un revivido Shademan viaje al pasado y conquiste el mundo, lo cual reescribe la historia, pero no cambia la memoria de los demás. Y al reescribir la historia, ciertos eventos no deberían haber sucedido, como Shademan viajando al pasado desde el presente creando una paradoja. ¿Ven a lo que me refiero? Time travel is bullshit. Ni siquiera dura mucho este arco con Shademan, solo 2 episodios. Se siente como una excusa para crear a Dark Mega Man, que pudo ser creado de muchas otras formas más verosímiles. Sumado a que Dark Mega Man reemplaza al Mega Man original, y Lan no se da cuenta. Estoy convencido que el show quiere dejarlo como un idiota. O sea, él no era el muchacho más listo del mundo de los juegos, pero no es lo mismo hacer un tarado que no reconoce a su compañero y no considere la opción de que es un impostor al actuar de forma tan diferente a lo usual. ¡Eres un imbécil! Es especialmente molesto considerando el escenario de Jumpman en Battle Network 4, donde algo similar ocurre, y Lan desde el principio se percata que algo anda mal y sospecha. Cabe recalcar que Stream hace lo mismo que Access. También posee episodios con comedia que aportan poco o nada. De hecho, muchos están a la par con la primera temporada en cuanto a lo absurdo, como vehículos actuando como animales salvajes o un virus conejo que le da orejas a todo. Supuestamente esta decían era la temporada más seria de todas, ¿o me equivoco? Uno de los mejores episodios es el arco de Napalm, un Navi asteroide que encontró a un nuevo dueño que perdió su Net Navi y deja de ser malvado entablando una gran amistad con su operador nuevo. Es cool. Ojalá hubieran más episodios de este estilo. No, en lugar de eso hagamos un episodio de playa que es relleno para ver a las chicas en bikini. Dark Mega Man fue creado por Dr. Regal. ¿Qué? ¿No que habías muerto en la temporada pasada? ¿Y Bass vuelve más poderoso al final del show para enfrentar a Slur?
¿Cómo obtuvo ese poder? Ah, cierto, esas respuestas están en la película. Sí, el programa de la luz y la oscuridad, que ocurre más o menos antes del episodio 31. ¿Por qué meter info importante en la película y no en la serie? Es más, la peli se siente como 2 episodios juntos. Dura menos de 50 minutos, quitando los créditos y la animación del inicio, que es un crossover con Duel Masters. Sí, eso existió. La película va de que se usa un programa para digitalizar cosas del mundo real. Y el programa es, bueno, Nebula Grey. Se muestra que Barrel es del pasado, y a Mega Man y Buzz haciendo Base Cross en la pelea final. Está simple, pero es disfrutable, aunque nunca chucha se muestra cuando Barrel vuelva a su época. ¿Saltó a otra distorsión, supongo? En fin, al ser película posee mayor presupuesto teniendo buena animación. Sí, pese a ser corta la pelea final, igual fue algo cool ver a Base Cross patearle el culo a Nebula Grey. Aunque, no sé, igual creo pudo estar más pulida. Pokémon Lucario y el misterio de Mew salió el mismo año y creo se ve mejor. Bueno, volviendo a la serie, la meta de Regal es usar a Dark Mega Man para obtener las marcas de dúo de los protagonistas para así controlar el poder y tecnología de dúo, ya que Regal es malvado. Me agrada que Dark Mega Man tenga un conflicto al ser una copia y sentir que algo le falta, su unión con Lan. Pero dura tan poco que no termina teniendo un impacto en el show, creo. La nueva World 3 es vencida, más personajes adquieren la habilidad de hacer Cross Fusion, obteniendo la marca de dúo. Después Dark Mega Man muere a manos de Slur, Barrel llega al presente viajando en el tiempo, Buzz y Slur pelean. A Buzz le patearon el culo al inicio de la temporada, pero ahora al absorber los restos de Nebula Grey, de nuevo evento de la película, logra vencer a Slur. Slur es un personaje bastante poderoso, venciendo a otros con facilidad. Incluso tanqueó 3 Program Advances recibiendo nulo daño. Supongo que la única forma que se les ocurrió a los escritores de matar a Slur era dándole más poder a otro Navi. Procede a no aparecer por el resto del show. Sí, Buzz EXE desaparece por completo del anime desde este punto. Terminando con Stream, Dr. Regal va al pasado donde está el cometa de dúo. Sí, está en el pasado, por alguna razón. Y adquiere su poder volviéndose una amenaza enorme. Pero Dúo dijo Nope. y lo detiene y destruye la Tierra. Sí, game over. Bueno, se menciona que Dúo puede controlar el espacio-tiempo, por lo que al vencerlo se puede revertir la catástrofe, pero Dúo los vence sin esforzarse. Él sigue escéptico con el concepto de Cross Fusion, pese a que los Navis le recalcan el tema de la amistad y la confianza, pero Barrel le propone a Dúo hacer Cross Fusion con él, para que así sepa que es la unión de un ser humano y un Navi, y después todo se arregla. Me carga que mostraran nada de Dúo y Barrel recorriendo el universo aprendiendo sobre las emociones. Con un episodio o medio episodio bastaba. Pero no, perdamos el tiempo en cosas innecesarias como capítulos con vehículos animales y demás, en lugar de profundizar lo bueno. Aparte, ¿no que el Barrel de esa época murió? Entonces, ¿eso se reescribió después de la pelea con Dúo o no? Bueno, eso es Stream. No me gusta tampoco. Hay cosas buenas como el desarrollo de Napalm y Yuriko, pero quizás sea la temporada que más me hace enojar. O sea, veo elementos que podrían estar en un buen show, pero al no desarrollarse lo suficiente más el mal guión quedan en nada. ¿Por qué el viaje en el tiempo? ¿Por qué revivir World 3? Se enfocaron creo en muchas cosas. Access al menos mantuvo las cosas simples dentro de todo. Siguen habiendo problemas de antes, como que civiles no actúen de forma preocupada con el tema de los Navis Asteroids, u otros incidentes como transformar a gente en piedra. Sí, ocurre en el momento, pero no después. ¿De verdad a nadie le preocupa el que esta chica transformara en piedra a gente después de lo ocurrido?
Aunque se arreglara la situación, todo no debería seguir tan normal después de eso. Si bien me gusta que le den un pasado a Duo, o sea, explican quiénes lo crearon y cómo se transformó en este ser que juzga planetas, cosa que el juego no hizo, sí me molesta que no delimiten sus poderes. En Battle Network 4 él controla un asteroide, fin. En la serie él destruye planetas con energía maligna, puede controlar el tiempo y el espacio, revivir gente, crear naves con poderes sobrenaturales como, de nuevo, transformar gente en piedra. No es un ser divino, fue un ser creado por mortales. Básicamente Duo puede hacer lo que los escritores quieran. Sí, no me gusta Stream. No estoy de acuerdo con la mayoría que dice que es la mejor temporada de la serie, o la más oscura y madura. Claro, la temporada que muestra el cadáver en detalle de Dr. Regal, y además tiene una virus conejita que le da orejas de conejo a otros, es la más madura y seria. Pasemos a la siguiente temporada, Beast. Aquí aparece Trill, un Navi que de hecho crece como si fuera un ser humano, además de darle a Mega Man el poder de transformarse como en Battle Network 6, pero necesita la ayuda de Iris para calmarse. También están las Cyberbestias y los Zoanoroids, navis infectados con el factor bestia y apoyan a Grigar o Falzar, que vienen de otra dimensión. Estoy convencido de que los escritores tenían en la pared una diana con dardos para elegir qué ideas implementar al show. Aparecen los copybots también para atraer navis al mundo real. Y luego Iris nos explica que su mundo está en guerra, y la humanidad la tiene difícil por eso. Y Trill puede nulificar el factor bestia, siendo clave en la solución del conflicto. Luego Darkman abre un portal para ir a Beyond Dark, y varios son atraídos a este llegando al mundo paralelo, donde se encuentran con versiones alternas de otros personajes. Pero no todos. No hay un LAN o Mega Man ahí. Se explica que no son iguales, pero ¿qué impidió que existieran? Se ve a personajes como Barrel, Numberman, etc. Creo es un desperdicio porque imaginen dos Mega Man EXIs peleando juntos. Sería fanservicero como el carajo, pero sería cool. Luego se explora un poco a los personajes y lugares de ese mundo que tienen cosas creíbles, y luego cosas como un spa. Weas como estas hace que no me crea que la humanidad está tan en peligro. Se explora el que el mundo virtual y el real se mezclaran, y que el Wily de ese mundo liberara el factor bestia. Pero no mucho del cómo la humanidad ha tenido que sobrevivir, o cómo varios navis se infectaron. Creo no se explora lo suficiente a Beyond Dark. También, ¿dónde está la Soul Union? Mega Man nunca la usa en toda la temporada que yo recuerde. Al menos explicaban en Access por qué Style Chase desapareció. Sí, fue forzado, pero estaba ahí. En esta temporada no es explicado. Entonces se reúnen, rescatan a Iris y a Trill, y descubren toda la verdad de Trill. Fue creado por el abuelo del LAN de ese mundo. Espera, si el Dr. Tadashi Hikari existe, ¿por qué no su nieto LAN? Bueno, también descubren que el Wily de ese mundo creó el factor bestia, para eventualmente hacer que Grigar y Falzar acumulen poder, uno venza al otro, se fusionen y así tomar su cuerpo, para sembrar destrucción y demás. Intentan detenerlo además de tratar de desvanecer el factor bestia. No pueden. El Wily de Beyond Dark amenaza ambos mundos. Mega Man y Trill se fusionan, pero son infectados con el factor bestia. Por ende, LAN hace Cross Fusion para detener todo y destruir a la Cyber Bestia, salvando la ciudad. Supongo. ¡Lo logramos, Patricio! ¡Salvamos la ciudad! Y finalmente eliminan el factor bestia y final feliz. Eso es Beast. Honestamente la disfruté más que las anteriores. Se centra más en la acción, posee solo 25 episodios, menos relleno, mejor ritmo. Sí, tengo mis problemas, pero creo rompe menos platos. Muchos critican la animación. Sí, hay partes donde se ve mal, pero en otras se ve bien. Inconsistente es la palabra que lo describe mejor. Por último, Beast Plus. Comienza adaptando cosas de Network Transmission. Interesante.
tienes al profesor que quiere revivir a la Cyber Bestia. De alguna forma logró encontrar sus restos, siendo que fue partida a la mitad y explotó. ¿Las autoridades nunca vieron eso? Y en base al factor bestia creó al virus Zero. Suena bien el que Zero EXE tenga conciencia propia y odie sentirse como una herramienta. Pero todo ocurre tan deprisa debido a que la temporada dura 26 episodios, pero con 9 minutos de duración cada uno en lugar de los 22 de siempre. ¿Por qué? ¿Para ahorrar presupuesto? No le funcionó, creo yo. Después de relleno, como personajes de Beyondar llegando a este mundo porque... razones. Otro con Kamsap y su esposa, y etc. Concluyen el arco de Zero EXE, descubriendo las emociones y sacrificándose al enfrentar a otro Zero. Después de más relleno, porque de verdad esta temporada lo necesitaba, empiezan a aparecer Phantom Navis, copias a las originales, creando pánico e incluso pueden aparecer en el mundo real. Creo porque Caché está hecho en base al virus Zero, que a su vez está hecho en base al factor bestia. Supongo. Ah, sí, Caché. Genial que adaptaran cosas de Phantom of the Network, pero... ¿por qué quiere digitalizar y absorber a todos? No sé del juego, pero creo ahí explican que Caché desarrolló odio hacia los humanos. Aquí te dicen casi nada. ¿Y cómo logra digitalizar a todo el mundo? En la película hay un programa para digitalizar cosas también, pero al menos lo explican un poquito ahí. Todo parece perdido hasta que... ¿Trill? Se implica que son sus datos caché, pero... esta wea es un Deus Ex Machina en toda regla para salvar a Lan y a Mega Man. ¿Y cómo hicieron Cross Fusion? Asumo que al digitalizar el mundo se creó un área para eso. Asumo. Lo vencen escuchando la voz de todos. Fin. Esas son todas las tramas de las temporadas. En cuanto a personajes, algunos son casi iguales a los juegos. Nada que decir ahí. Hay otros que son mejores, Jai tiene más personalidad y aporta más. Chaut es menos cretino y nos muestran la muerte de su madre y cuando recibió a Protoman. Pero la mejor es Yuriko. El hecho de que tomaran a un personaje tan terciario de Battle Network 1, le dieran un pasado, conflicto al ayudar a Regal por lealtad, desarrollo al negarse a dispararle a su hermana y reconciliándose con ella para después pasar al bando de los buenos, es el personaje más trabajado de la serie. Sin embargo, también hay casos donde algunos son peores en comparación. Ya mencioné mis problemas con Lan, pero otros como Tesla, que le importa un carajo el mundo queriendo solo ir de vacaciones, es molesto. Tex, si bien es muy igual al juego, en Beast llega a irritar. Varios son llevados a Beyondar y a él solo le importa Mail. ¿Qué hay de los demás, entre ellos Lan, tu supuesto mejor amigo? La peor, sin embargo, es Mail. Al inicio parte similar al juego, la hicieron más tsundere, lo cual se aleja del personaje y no me gusta al ser un arquetipo que odio, pero se preocupa por otros y trata de ayudar. Desde Access en adelante pasa a ser más molesta, especialmente al hacerla más celópata con Lan. Es como si fuera dos personajes y cambia de uno a otro cuando le conviene al episodio, pero en stream es donde se vuelve peor, no solo por lo mencionado antes, pero aparte la vuelven fanservice bait. Hablo en serio, hay escenas donde le enfocan bastante las piernas y el culo. El hecho de que tomaran a un personaje decente de los juegos y la volvieran más molesta y se enfocaran más en esto con ella, sí llega a molestarme. No me molesta que quieran mostrar a una tipa sexy en un show. El problema es cuando la tipa a la que quieren mostrar sexy es una pendeja de 11 años. Sí, en stream tiene un papel importante al ser de las elegidas por dúo por hacer Cross Fusion. Pero igual ese rol podría haberlo hecho otro personaje. Es más, ella y Rolly EXE solo pueden hacer Cross Fusion mediante un Synchro Chip especial, lo cual creo le baja méritos. En Beast ayuda algo, y en Beast Plus solo existe, hace nada, como si se olvidaran que ella puede hacer Cross Fusion. Por lo que pueden deducir después de este largo video, no me gusta el show. Hay hartos problemas con este. Si son fans de los juegos, quizás les interese para ver una reinterpretación de la franquicia.
pero aún así no lo recomiendo. Solo porque les gustan los juegos no significa que les vaya a gustar el show. Yo soy la prueba de ello, y sé que no estoy solo en esta opinión. Si no son fans de los juegos, pues prefiero recomendarles 1000 veces los juegos por encima del anime. No tendrán historias súper complejas, pero su gameplay es entretenido. Casi siempre. Quizás me dirán que está siendo muy duro, es un show para niños. Sí, es verdad, si yo fuera un niño de 10 años fan de Battle Network, amaría la serie. Pero creo productos para niños merecen tener un mejor estándar. Puedes hacer un buen show infantil y tener buena escritura. O sea, no estoy pidiendo un Digimon Tamers o un Den-O Coil, aunque si lo hacen ningún problema, por mí espectacular. Pero como mínimo pido un Layton Mystery Agency. Me dirán, ¿qué? ¿Te gusta más el anime de Lady Layton que el de Battle Network? Sí. Tiene una animación decente y consistente, el elenco principal es mejor comparado con el juego. Los casos absurdos y humor lo hacen entretenido de ver. No estoy diciendo que el show sea espectacular, ahí está mi video al respecto. Creo es decente. Y eso es lo que pido. Para mí el anime de Battle Network no cumple y por ende no llega a ese estándar para mí. Bueno, eso sería todo. Estoy exhausto. ¿Qué sigue ahora? Muchas gracias por ver. Díganme su opinión de la serie en los comentarios si la vieron. Que estén bien y nos vemos. Adiós.